tiene uno de los que eran los primeros conventos agustinos en América Latina. Si no fue el segundo, fue el tercero convento así de toda América, ¿no? Y entonces, de hecho, Huituco, que es otro de los lugares que sufrió también daños, es el primer convento agustino en toda América Latina. De hecho, esta parte fue encomienda a Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, ¿no? Pero el problema fue que cuando llegan los agustinos, el virrey les concede toda esta parte para que ellos evangelicen. Entonces, por eso somos de las primeras iglesias agustinas en América Latina, ¿no? Les ofrecen un poco de atole, muchachos. Muchas gracias. Gracias. Y una de las figuras que habitaron en este convento es el padre Antonio Roa. El padre Antonio Roa es, en la historia de la Iglesia de México, una figura importantísima porque fue un gran evangelizador. De hecho, aprendió muchas de las lenguas de las etnias que habitaban aquí, pero quizás es más conocido por su, en el aspecto eclesiástico, por su vida de penitencia, por todo lo que él venía realizando. De hecho, se cuenta en su historia que cargaba cruces muy pesadas mientras lo flagelaban, caminando sobre carbones, muy a la época, de acuerdo al estilo de la época, los españoles, ¿no? Y que al día siguiente, pues el cuerpo estaba intacto, como recompensa de parte de Dios por sus penitencias. Entonces, en sus oraciones, el padre Antonio Roa pedía el hecho de tener una imagen del crucificado a la cual decirle su amor, porque aquí en México aún no se desarrollaba ese tipo de artesanía. Y entonces un día llegó a la puerta tu hijo, por favor. Muchas gracias. Llegó a la puerta del convento un indígena que traía cargando una imagen del crucificado y la ofreció en venta. El portero la toma, la lleva a la comunidad, y cuando la comunidad lo ve y decide comprarla porque es preciosa la imagen, salieron a buscar al indígena, nadie lo encontró, salieron a los caminos, nadie lo había visto, y entonces por eso es por lo que surge el pueblo de Totolapan, ya criollo, en torno a la figura del Cristo aparecido de Totolapan. Si ustedes gustan ahorita pasar ahí a ese lugar donde nos prestaron para tener las celebraciones, van a ver en un nicho en forma de cruz la imagen del Cristo aparecido. Es el mayor tesoro de Totolapan. Y por el Cristo aparecido fue por lo que se erigió el convento que tenemos aquí, ¿no? En torno al culto. Entonces, el martes pasado, que a la 1:15, pues sucede el terremoto, y una de las principales pérdidas para nuestro pueblo, bueno, es un pueblo de 12,000 habitantes. Se habla de entre 3,000 a 5,000 casas dañadas. En realidad hay que distinguir, pues a lo mejor entre la que se agrietó el muro y la que se perdió. Hubo muchas casas que se perdieron, no fueron las 3,000, pero sí hubo 3,000 a 5,000 casas dañadas. ¿Por qué? Porque había muchas casas de adobe, y porque esas casas de adobe habían estado recibiendo mucha lluvia, entonces el adobe estaba reblandecido, y pues el epicentro fue a 62 kilómetros de aquí, así es que pues el servicio estaba completo, ¿no? El terremoto del 7 de septiembre, que fue a medianoche, una de las cosas que más nos llamó la atención fue que mientras temblaba las campanas repicaban, pero muy fuerte, ¿no? Porque el movimiento los llevaba hasta allá. Y ahora, pues, mientras las campanas repicaban, de repente se oyó que se cayeron, porque se cayó todo el campanario, y después de caerse el campanario, crola la bóveda de la iglesia, y después van crolando también la bóveda del convento. Los contrafuertes que sostenían toda la estructura van cayéndose también, y entonces, pues en realidad, el dolor del pueblo se centró en eso, ¿no? Incluso la gente que vivía en el cerro vieron cuando cayó el campanario, ven cuando se hace la nube de polvo, que ustedes se imaginarán que se pudo hacer, y pronto el pueblo se congrega aquí, pues para ver qué pasaba con el Cristo aparecido. Acuérdense que el pueblo, aunque había una presencia indígena, pero pues en realidad el pueblo, como hoy lo conocemos, surge en torno al Cristo aparecido, de la misma manera que podemos decir que México surge en torno a la figura de la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, el paralelo es importante. Viene todo el pueblo y se dan cuenta de que todas las imágenes están intactas, por decirlo así. Es decir, para la magnitud del daño no es tan importante lo que sucede a las imágenes. Por ejemplo, la imagen de San Nicolás de Tolentino tenía añadida ya desde la factura la mano al brazo. Esto se despega y se queda colgando. El Cristo aparecido pierde 3 dedos, que entre tanto escombro los encontraron, ¿no? Entonces ya lo recuperaron eso. Ahorita, si ustedes se dan cuenta, la imagen del Cristo va a tener una toalla para evitar que la humedad entre por esa parte que queda descubierta, no tiene el acabado pues del trabajo.
pero las imágenes prácticamente están intactas. De hecho, hay un video en las redes sociales, no sé si les haya tocado ver, pero lo pueden ver, porque teníamos cámaras en la iglesia y se ve cómo crola la nave, ¿no? Se ve cómo va cayendo todo. Pues es impresionante, sobre todo cuando tú vivías ahí, ¿no? Los muchachos estaban adentro del convento. Yo había ido a la Ciudad de México y estaba en la última estación para venirme para acá, del metro, y pues fue mucha angustia. De repente te enteras que hay un terremoto, te enteras que es en Morelos, dices, pues, ¿qué pasa? Y pues gracias a Dios llego aquí, tardó horas el autobús, porque ya desde la central de autobuses no salían las corridas, al final mandaron una, tuvieron que desviar el camino porque precisamente había mucho destrozo en la Ciudad de México también. Entonces llego aquí a las 5:30 y los muchachos no están porque una familia se había ofrecido generosamente pues, a darles un taco porque no habían comido nada, pues con el susto quizás fue lo que menos se pensó. No hay cecina, les acabo de contar a todos la historia, ¿no? No, a nosotros nos da su cecina. Hay mole verde, está bueno. No se preocupe, padre. Pero hay mole verde. No leí la historia, está bueno. Entonces cuando veo a los muchachos, inmediatamente, este es un seminario, es el noviciado, hay un muchacho de Zacatecas, hay dos de Guerrero, hay uno de la Ciudad de México, el otro es de una persona del Estado de México, otro de Michoacán, y no se habían podido comunicar con sus familias, ¿no? Entonces mi miedo es que cuando sus papás empiecen a ver noticias y vean el convento, el daño que tiene, pues qué va a pasar con ellos. Entonces lo primero que se ocurrió en ese momento fue váyanse a otro convento que tenemos en Ciudad de México precisamente, pero desde el cual se podían comunicar vía internet, vía teléfono, todo lo que se pudiera hacer. Entonces los muchachos por ahorita no están viviendo aquí, aunque entre la generosidad del pueblo también ya nosotros nos consiguieron ahí 2 casitas que estaban deshabitadas y ahí vamos a montar nuestro noviciado, ¿no? Entonces cuando me preguntan quién atiende los perros, él, pero ahorita no, porque no está. ¿Y dónde? ¿No? De hecho aquí estas son nuestras cosas y estas son parte de las cosas que tenemos todavía así para dar los víveres. ¿Y cómo fue que empezamos a acumular víveres? Pues la verdad es que nosotros estábamos bajando nuestras cosas que pudimos rescatar, ¿no? Y de repente llegaba la gente, no lo vamos a dejar en el municipio, tengan. No queremos dejarlo al DIF, tengan ustedes, distribúyanlo. Y la verdad es que yo creo que si hubiéramos podido contabilizar todo lo que pasó por aquí como bien, como don de parte de México, porque fue de todo México, porque vinieron de Monterrey, de Jalisco, de Veracruz, ya habían pasado también hermanos de Córdoba, vinieron de otras partes de Morelos, vinieron de Michoacán. Fue una movilización impresionante de solidaridad, ¿no? Yo creo que más de 8 trailers hubiéramos podido contabilizar, de tal manera que también moralmente nos sentimos obligados a que empezamos a distribuir ya a otros lugares, porque surgió de verdad dentro de esta maravilla que es México, hubo quien se dio cuenta de que las redes sociales son una maravilla, pero al mismo tiempo es medio confuso. ¿Por qué? Porque yo hoy ponía en la red social, nos hace falta agua en Totolapan, y lo veían en ese momento muchísimas personas, entonces todas nos traían agua, pero el día de mañana tú veías eso y lo reposteabas. Pero mañana ya no existía la urgencia de agua porque ya me la habían satisfecho, ¿no? Claro. Pero aparte no solamente tú reposteaste, yo lo puse el martes, tú lo pusiste el miércoles, él lo puso el jueves, ella lo pone el viernes y todos pensaban que seguía existiendo la urgencia, ¿no? Entonces también de repente muchísima ropa, muchísima agua y ya aquí estaba bastante satisfecha la necesidad. De hecho yo creo que muy pronto, gracias a Dios y a la generosidad de gente como ustedes, se cubrió la necesidad en Totolapan. Pero pues, entonces no se vale que te quedes con cosas en la bodega cuando sabes que otras personas están todavía sufriendo. Entonces este chavo hizo una base de datos para mantenernos así actualizados, ¿no? Y después llegábamos al punto en el que decíamos, yo tengo muchísima agua, ¿a quién le hace falta? En Jojutla hace falta. Bueno, veíamos que ¿alguien puede llevar a Jojutla? No tengo a nadie. ¿Quién viene de Jojutla para recoger las cosas que hacen falta? Y se pudo satisfacer bastante bien. El problema, después nos fuimos dando cuenta de que desafortunadamente no falta el abusado que empieza a acumular y acumular y acumular y acumular. Y en todo el desbarajuste que se hace, no alcanzamos, pues en el fondo a entender, porque por ejemplo nosotros iniciamos que un mayordomo de la iglesia iba con el chofer y una persona del pueblo que conocía esa área para decir, a él se le cayó la casa, denle esto, aquí están viviendo
4 familias por la urgencia, entonces dejémosle más despensa. En la otra, no tiene necesidad, gracias a Dios vamos a saltar, ¿no? Así fue como comenzamos a hacerlo. Pero fue tanta la cantidad de gente que vino que pues desafortunadamente no faltaba el que se paraba ahí y se inventó un centro de acopio en su casa y pues de no, así. Entonces, ahorita nosotros esto lo tenemos aquí porque incluso estamos haciendo un grupo de WhatsApp que se llama, de hecho somos 2 ahorita porque apenas fue la idea de ayer, pero se llama Nos vemos en 2 semanas, ¿no? Porque en 2 semanas en realidad ya vamos a saber quién sí está necesitando y quién no está necesitando. Ya vamos a poder tener bien identificada a la viejita que se quedó sin casa y que le está haciendo falta de comer. Y entonces a ellos son los que queremos, porque para nosotros la emergencia no va a terminar sino hasta que todos estemos ubicados con la dignidad que corresponde y pues que al menos podamos tener un plato calientito, ¿no? A la mesa. Entonces esa es nuestra intención y de hecho la verdad es que a mí se me sublevaron, ¿no? Porque ya tenían 7 días los muchachos, como 6 días, porque fue apenas ayer antier, ¿cuándo recogimos todo? Antier, ¿no? Ya la gente me dijo, ya lo vamos a guardar, padre, porque ahorita ya es suficiente, entonces lo guardamos y usted está caliente. Y ustedes lo van a ir distribuyendo poco a poco, ¿no? Pero también porque, pues, gracias a Dios, esta familia nos abrió este cuartito, ya nos dieron el hotel, pues tenemos ahí algunas habitaciones. Entonces, así es como le vamos a hacer. De hecho, ustedes no están para saberlo, pero me llegó, cuando ustedes estaban metiendo las cosas, me llegó todavía este aviso, ¿no? Padre, ¿qué sabe sobre estos pueblos? Miacatlán le llevaron el domingo y dijeron que ya tenían suficiente. Nexpa, no sé. Ajuchitán, no lo sé. El Salado en Jolalpan. Puebla, Platanal, Chautla, gracias a Dios ayer nosotros mandamos 2 camionetas. San Antonio el Panaucan, estuvimos mandando el domingo muchísimas camionetas para el Panaucan, que ahí tienen una crisis bastante fuerte, si ustedes consiguen, porque es muy cerca del volcán, se quedan sin casas y está lloviendo, entonces imagínense el frío que estaba pasando la gente, ¿no? En el Panaucan. Y entonces aún tienen víveres y lo que podemos hacer es ir por ellos y distribuirlos. Entonces ellos me están alertando si hay necesidad. Yo no tengo ninguna necesidad de tener guardado todo esto, entonces ahorita mando el mensaje, si mañana vienen, pues todo esto se vacía y se acabó. Entonces les explico cómo es, ¿no? Como les decía allá afuera, porque a nosotros nos permitieron participar de esta cadena porque pese a todos nuestros errores como iglesia y como persona, nos tuvieron confianza la gente de decir, te lo dejo a ti, en lugar de dejarlo a las instituciones que quizás típicamente tendrían que ocuparse de esto, ¿no? Entonces creo que por respeto a ustedes, por amor a su trabajo y por amor a mi gente, pues no se vale que yo tenga embodegados nada, ¿no? Pero pues esa sería la triste historia de esta situación. Muy bonita historia. Bueno. Lo que sí fue un milagro que se salvaran todos los chicos porque se derrumbó todo. Pues mira, eso te los pueden contar precisamente ellos, ¿no? Porque... Y lo que o sea, lo más, no raro, sino, ¿cómo podría decir? Milagroso es de que se le cayó la mano y los dedos en Cristo. De hecho, yo te voy a decir una cosa. Pienso. Yo soy cura y tengo estudios teológicos, pero una lección que me dio una gente del pueblo que fue estupenda para mí. Estaba con una señora, ya es bisabuela incluso esta señora, ¿no? Y estaba con su hija, que quizá sea, no sé, coetánea, al menos mía, ¿no? Tendrá unos 40 años a lo mejor esta señora. Y la mamá me decía, ¿pero por qué, padrecito? ¿Por qué se nos rompieron todas las iglesias? Porque de verdad todas las iglesias históricas de esta zona quedaron dañadas. No tenemos iglesias ahorita nosotros donde celebrar, ¿no? Y me decía, ya les traen el taco de mole verde y está muy bueno, sí, échense un taco. Gracias, mija. ¿Te ayudamos? Y entonces la señora decía, ¿por qué las iglesias? ¿Por qué las iglesias? Y la hija respondió de una forma que a mí me enterneció, pero al mismo tiempo digo, eso es fe. Porque dijo, yo creo que el Cristo aparecido dijo, mis hijos o mi casa, me llevo mi casa, ¿no? Entonces se destruyó el convento, pero de verdad, en Totolapa, ni un herido, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues pueden platicar eso. Pues sí.